El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina siempre me ha parecido el sonido más nítido de la hipocresía social. Aquella noche, en el salón privado del restaurante El Mirador, el sonido era ensordecedor. Me encontraba sentado al final de la mesa, en esa posición periférica que parece habérseme asignado por decreto natural desde que Elena ascendió a la dirección comercial de Altamira Global. A mi lado, el asiento vacío de un invitado que no llegó servía como barrera física entre mi existencia y el resto del mundo. Frente a mí, Ricardo, el director general y dueño de la firma, reía con una estridencia que denotaba poder, no alegría. Elena, mi esposa desde hace 12 años, reía con él, inclinándose ligeramente hacia su espacio personal, permitiendo que su mano rozara el antebrazo de su jefe con una familiaridad que ya no se molestaba en ocultar ante mis ojos. Yo era, a todos los efectos, un mueble más de la estancia, un espectador silencioso de mi propia humillación, un invitado de piedra cuya única función era validar la imagen de mujer de familia que Elena necesitaba proyectar para mantener las apariencias. A lo largo de la cena, Ricardo desglosó sus éxitos recientes con la arrogancia de quien se cree intocable. Habló de paraísos fiscales como si fueran destinos de vacaciones idílicos y de la evasión de capitales como un deporte de caballeros. Elena asentía, sus ojos brillando con una admiración que hacía tiempo había dejado de dedicarme a mí. Ella me veía como un hombre estancado, un contador de una modesta firma de auditoría que se conformaba con la seguridad de un sueldo fijo y la paz de un hogar tranquilo. No entendía que mi silencio no era falta de ambición, sino un método de supervivencia refinado desde la infancia. Crecí en una casa donde pasar desapercibido era la única forma de evitar las tormentas de un padre volátil. Aprendí a observar las grietas en las fachadas de los demás, a escuchar lo que se decía entre líneas y, sobre todo, a entender que la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en el conocimiento acumulado. Mientras ellos brindaban con un vino que costaba más que mi primera hipoteca, yo memorizaba cada nombre de empresa fantasma que Ricardo mencionaba entre risas, cada referencia a cuentas en jurisdicciones opacas y cada mirada de complicidad lasciva que intercambiaba con mi esposa. La distancia entre Elena y yo no surgió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, un cañón excavado por el río del desprecio. Al principio eran pequeñas omisiones, cenas que se alargaban, viajes de negocios de última hora, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Luego vino la frialdad emocional, ese vacío gélido que se instala en la cama cuando dos personas duermen juntas pero habitan galaxias diferentes. Yo sabía de su aventura con Ricardo mucho antes de encontrar los mensajes en su teléfono o de percibir el aroma de un perfume caro y masculino en sus bufandas. Lo supe por la forma en que ella me miraba, con una mezcla de lástima y molestia, como si yo fuera un error de juventud del que no podía deshacerse fácilmente. Esa mirada fue la que alimentó mi resolución. No quería un divorcio ruidoso ni una escena de celos que me dejara como el eslabón débil. Quería justicia, una que fuera tan silenciosa y letal como el vacío al que ellos me habían condenado. Mi trabajo como auditor externo me había proporcionado las herramientas necesarias para mi propósito. Durante meses, utilicé mis noches insomnes para bucear en los archivos digitales a los que tenía acceso legal y otros a los que logré entrar gracias a la negligencia de la propia Elena. Ella solía traerse el ordenador del trabajo a casa, dejando sesiones abiertas de la red interna de Altamira Global mientras se duchaba o hablaba por teléfono con su amante.
En la penumbra de nuestro despacho, empecé a reconstruir el rompecabezas financiero de Ricardo. Lo que encontré fue una obra maestra de la corrupción, un esquema de sobrefacturación y desvío de fondos gubernamentales que involucraba a 3 constructoras de fachada y una red de distribución de materiales inexistente. Cada documento que descargaba, cada transacción que rastreaba, era un clavo más en el ataúd de la carrera de Ricardo y, por extensión, de la nueva vida que Elena planeaba construir a sus expensas. Eran miles de archivos, hojas de cálculo complejas donde el dinero bailaba de una cuenta a otra, perdiendo su rastro legal en un laberinto de testaferros. El proceso de recolección de pruebas fue tedioso y requirió una paciencia infinita. Tuve que actuar con la precisión de un cirujano para no dejar rastros en los servidores. Mientras ellos disfrutaban de fines de semana en hoteles de lujo bajo la excusa de convenciones empresariales, yo me sumergía en el rastro del dinero. Descubrí que Ricardo no solo robaba a sus socios, sino que también estaba defraudando al fisco en una escala que atraería la atención de las autoridades federales de inmediato si alguien se molestaba en señalar la dirección correcta. A veces, la tentación de confrontar a Elena era casi insoportable, especialmente cuando me trataba con condescendencia frente a nuestros amigos comunes, burlándose de mi falta de visión. Pero me mordía la lengua. Sabía que la venganza es un plato que se sirve no solo frío, sino con una guarnición de pruebas irrefutables. Cada vez que me sentía flaquear, recordaba la cena en el restaurante, la risa de Ricardo y la forma en que Elena me ignoraba, borrándome de su existencia mientras yo estaba sentado justo frente a ella. El momento de la verdad llegó durante la gala anual de la Fundación Altamira, un evento de caridad que servía principalmente para que Ricardo se diera baños de masas y lavara su imagen pública. El salón estaba a reventar de la élite empresarial y política de la ciudad. Elena estaba radiante, vestida con un diseño de seda que yo no había pagado, moviéndose por el salón como si fuera la dueña del lugar. Yo, como siempre, caminaba 3 pasos por detrás, el acompañante invisible. Sin embargo, esa noche yo tenía un plan diferente. No había enviado la información a un periodista cualquiera, sino que había preparado paquetes de datos anónimos y los había enviado simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción, a la Agencia Tributaria y a los principales diarios de investigación del país 3 horas antes de que comenzara el evento. Me aseguré de que los correos electrónicos se desbloquearan con temporizadores, garantizando que el escándalo estallara justo cuando la cena estuviera en su apogeo. Mientras Ricardo subía al podio para dar su discurso sobre la ética y la responsabilidad social, vi cómo los teléfonos de varios invitados empezaban a iluminarse simultáneamente. Primero fue un murmullo, una vibración colectiva que recorrió las mesas como una descarga eléctrica. Vi a un periodista de renombre en la mesa 3 fruncir el ceño, consultar su tableta y levantarse de inmediato para hacer una llamada. Elena, que estaba de pie cerca del escenario, notó el cambio en el ambiente. Su sonrisa perfecta empezó a flaquear. En la pantalla gigante detrás de Ricardo, que debía mostrar un video promocional de la fundación, aparecieron de repente los esquemas de las cuentas en las Islas Caimán y las capturas de pantalla de las transferencias fraudulentas que yo había insertado en el sistema de proyección del hotel horas antes. Fue un colapso público absoluto. La cara de Ricardo pasó del bronceado artificial a un blanco cadavérico en segundos. La policía, que ya había sido alertada con pruebas específicas de riesgo de fuga, no tardó en aparecer en la entrada del salón.
No me quedé para ver cómo se llevaban a Ricardo esposado, ni para escuchar los gritos desesperados de Elena cuando se dio cuenta de que su mundo de cristal se hacía añicos. Salí del hotel con paso tranquilo, sintiendo por primera vez en años que el aire entraba en mis pulmones sin dificultad. No sentía odio, solo una profunda y satisfactoria sensación de equilibrio restaurado. Había sido el hombre invisible durante tanto tiempo que desaparecer de sus vidas definitivamente fue el paso más natural del mundo. Esa misma noche me dirigí a un pequeño apartamento que había alquilado semanas atrás, un lugar sencillo donde solo estaban mis libros, mi ropa y la paz que tanto había anhelado. Había dejado los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor de nuestra antigua casa, junto con una nota simple que decía: a veces los que callan son los que más han escuchado. Los meses siguientes fueron de una reconstrucción silenciosa. El escándalo de Altamira Global dominó las noticias durante semanas. Ricardo terminó en prisión preventiva y Elena, aunque no fue procesada por los delitos financieros de su jefe, quedó marcada por la asociación y perdió todo lo que tanto se había esforzado por conseguir. Se vio obligada a vender la casa y a mudarse a un lugar mucho más modesto, lejos del brillo que tanto ansiaba. Yo, por mi parte, encontré un nuevo propósito. Empecé a trabajar como consultor independiente para organizaciones que luchan contra el fraude financiero, utilizando mi talento para detectar la oscuridad en los números para algo constructivo. Mi vida ahora es sencilla y auténtica. Ya no asisto a cenas donde el silencio es una máscara, sino a reuniones donde mi voz es valorada por lo que sé y no por lo que pretendo ser. A veces, mientras camino por el parque al atardecer o leo un libro en mi balcón, recuerdo la cara de Elena en aquella última cena. Ya no siento el dolor de su traición ni la punzada de su desprecio. Entiendo que ella y Ricardo eran esclavos de su propia ambición, mientras que yo, a través de mi invisibilidad, encontré la verdadera libertad. La justicia que busqué no fue un acto de ira, sino un acto de limpieza. Saqué la basura de mi vida y en el proceso le recordé al mundo que los hombres tranquilos son los más peligrosos cuando se les obliga a ser testigos del mal. He aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo con la precisión del silencio. Ahora, cuando miro hacia el futuro, ya no veo sombras ni banquetes hipócritas, solo veo un horizonte despejado, un camino que yo mismo he trazado con la tinta de la verdad y la paciencia de quien sabe esperar su momento. He dejado de ser un después para convertirme en el ahora, dueño absoluto de mi destino y de mi propia historia.